Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Juan Esteban Cárdenas del área de Ingeniería Biomédica y el día de hoy yo les voy a hablar sobre inferencia de características en bioseñales. Entonces, para iniciar, ¿qué es una bioseñal o señal? Una señal es un medio de transmisión de información cuya adquisición permite obtener información sobre la fuente que la generó. En el caso de las bioseñales, las fuentes son los diferentes sistemas fisiológicos del organismo. La captación de las bioseñales permite al organismo extraer información sobre el funcionamiento de los diferentes órganos para poder emitir un diagnóstico. Entonces, para nuestra actividad nos piden cargar una señal, filtrarla, limpiarla y contar los picos R de esta señal. Entonces, para ello, ¿qué se realiza? Se carga la señal, entonces nos pide 1. Vuelve a descargar la señal SG, la base de datos VisionNet usa la actividad 3. Usando JupyterLab, lea la señal SG en una variable llamada SG Royalties o Raw en Python. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero importamos las librerías NumPy, Matplotlib, importamos la librería WFDB y NeuroKit 2. Entonces, para ello, una vez con los datos de nuestra señal en los archivos, lo que hacemos es llamarla el nombre sgrap como nos indica la actividad e imprimimos el tamaño de nuestra señal. En este caso aquí una vez sabemos que tiene una frecuencia de muestreo de 360 Hz y tiene 650.000 datos. Entonces nos pide use la función sgclient de la librería NeuroKit 2 para limpiar la señal SG y guarde la señal limpia en una variable llamada sgclient. Grafique la señal sgclient y compárela con sgrap. Tenga en cuenta lo siguiente. Para la función sgclient es importante usar la misma frecuencia de muestreo de la señal sgrap, es decir, 360. Realice una investigación del parámetro método de la función sgclient visitando la página. Nos dan el enlace, escoja uno de los métodos y realice una explicación del principio de funcionamiento del método seleccionado. Entonces, sabemos que nuestra función sgclient funciona mediante los siguientes parámetros, son 3 estrictamente. Primero, la función sgclient, abrimos paréntesis, la señal sgsigna, que en este caso sería sgraw, la frecuencia de muestreo, que serían 360, y el método. Los métodos que o predeterminado es NeuroKit, pero podemos evidenciar diferentes métodos como NeuroKit, BioSP, PhantomScript 1985, Hamilton, Legendi y Ensemble. Para este caso nosotros vamos a utilizar NeuroKit y BioSP para diferenciar y elegir uno de los mejores entre ellos. Entonces primero, para diferenciarlos, ya que vamos a utilizar dos filtros, llamamos al primer filtro sgclean NeuroKit. Entonces elegimos los rangos de nuestra señal, escribimos la frecuencia y elegimos el método. Lo que vamos a hacer aquí en consiguiente es escribir el tiempo y elegir el tiempo de muestreo. Entonces graficamos y obtenemos aquí la señal original. Vemos cómo se desplaza en la amplitud con el eje Y, es decir, tiene ruido, y nuestra señal limpia, por así decirlo, implementando el método de NeuroKit. Entonces, como se evidencia en la gráfica, la señal sgclean implementando el método NeuroKit elimina el ruido en las derivadas de líneas de base, pero no elimina el ruido en el intervalo PR. ¿Cuál es el intervalo PR? Es este segmento, o bueno, intervalo que vemos aquí antes de entrar al pico complejo QRS. ¿Listo? Entonces, para complementar, como les decía, vamos a utilizar el método biopsia. Entonces, igual lo mismo, solo que en este caso escribimos acá method igual a biopsia. Entonces, lo que hacemos en este caso, bueno, graficamos otra vez la gráfica original y podemos evidenciar aquí nuestra señal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el método BioSP y el NeuroKit? Que en el método BioSP nos refleja más ruido y no se ve claramente los datos, a diferencia del método NeuroKit. Entonces seguimos con la actividad
y nos pide usar la función sgpix de la librería NeuroKit 2 para encontrar los picos R de la señal sgclient. Debemos de tener en cuenta lo siguiente. Primero nos piden revisar el documento de la documentación, realizar una investigación del parámetro método de la función sgpix visitando el siguiente enlace y nos piden escoger uno de los métodos. Para ello escogimos el método NeuroKit nuevamente. Entonces primero graficamos la señal y ya que la señal tiene 650.000 datos, lo que hacemos es acotar. ¿Cómo acotamos? Entonces en la señal sgclient NeuroKit ponemos esos paréntesis y elegimos solo 2500 datos, de los cuales nos va a graficar solamente estos complejos, 9 complejos, de los cuales aquí podemos ver esta línea roja que nos indica cuál es nos señala los picos R. Entonces, como conclusión, el método NeuroKit filtra la señal de forma similar al filtro de derivada de líneas de base, sin agregar ruido adicional a la señal. Y para evitar diagnósticos erróneos por parte del personal de medicina, es importante que la señal sea filtrada mostrando el trazado adecuado del paciente, atenuando el ruido en su máximo. En Python se logra con el método NeuroKit, método que filtra sin adicionar ruido y que nos sirve también para encontrar los picos R. Muchas gracias.